Vamos a empezar resumiendo lo resumido. El jueves pasado, que fue muy sintético, porque intento dar pocas ideas, pero que queden muy claras, de lo que son el zodiaco, los signos, los planetas y las casas. Entonces, los 7 planetas que he comentado son los 7 personales, como decíamos, y luego hay otros 3 que son transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a ver en la casa rápidamente. En la casa 1 está Aries. La casa 1 es el yo, es la máscara con la que nos cubrimos, cómo nos gusta que nos vean, hasta que a partir de los 30 y pocos años, 34, el alma tira del ascendente para conectarnos con Dios. El regente es Marte y el planeta Aries. En la casa 2 es el otro, los demás. Son los inmuebles y también las ideas, los valores. Es la casa de Tauro y le rige Venus. La casa 3 es la casa de la comunicación, de las comunicaciones de poca distancia, de la comunicación de la palabra y de los hermanos. Es la casa de Géminis, le rige Mercurio. La casa 4 es la casa de la familia, es la casa de andar por casa, es una casa muy familiar, es la casa de Cáncer, es el signo y el planeta es la luna. Es femenino, básicamente, es hogareño, es protector, es cariñoso, es amable. La luna son la mente y las emociones, y Cáncer es muy emocional. La casa 5 es la casa de Leo, que es el regente, es el Sol. Leo es un signo regio, es el león de la selva, y en el zodiaco el Sol es el que manda los 7 rayos, como también dijimos, a través de los 10 planetas, los manda a la Tierra. La casa 5 es la casa de lo que sale de nosotros, nuestras ideas, los hijos que tenemos. La casa 6 es la casa del servicio y del sacrificio. Es una casa humilde, es como Leo, pero sin orgullo. Es el regente es Virgo y el planeta es Mercurio. Mercurio aquí se vuelve a repetir porque ya lo era de la casa 3. La casa 7 es la casa de Libra como signo, y como regente tiene a Venus. Aquí se vuelve a repetir el regente que ya estaba en la 2. Y Libra es el opuesto y el complementario de Aries. Ya di más explicaciones la semana pasada. Libra es la justicia, también es la belleza, es el equilibrio, es la balanza, es la pareja, es el socio o los socios. La casa 8 es la casa del sexo, la muerte, la transformación. De la muerte, como no morimos, supone una transformación, una muerte en vida es una muerte y un renacimiento. Es una casa muy profunda. Escorpio es el de las grandes pasiones y su regente es Plutón. Plutón arrasa, te transforma, es el gran transformador. Te deja limpio, si tienes cualquier tontería, te la quita de encima. La casa 9 es la casa del regente Sagitario y es la casa de Júpiter. España es Sagitario
y lo voy a ver mejor donde lo pone Conchi con su inestimable ayuda, que se ve mejor que aquí. La casa de Sagitario es la casa del águila, es la casa también de Ganesa, de Júpiter, es la sabiduría y el conocimiento, es la que rige la astrología y por eso le dedico la meditación a Júpiter antes de empezar siempre en el curso. ¿Qué más podemos decir de la 9? Son los grandes viajes, que no lo dije la otra vez. Y si tienes el Sol en la casa 9, te encanta viajar. Bueno, pues si tienes planetas importantes en la 9. Disfrutas mucho viajando y conociendo. Es la casa del conocimiento. Siempre vas a tener necesidad de estar aprendiendo cosas. La casa 10 es la casa de Capricornio como regente y de Saturno, perdón, de Capricornio como signo y de Saturno como regente de Capricornio. Es la casa de la realización. Es la subida a la cumbre, es una subida solitaria, individual, dolorosa, seca, dura. Donde tenemos a Saturno es donde tenemos los miedos y las limitaciones. Pero sin embargo, como ya decíamos, y voy a ser muy breve porque no me quiero enrollar con lo que ya hablamos, es a través de las limitaciones con lo que puedes conectar con la grandiosidad de Júpiter. Es decir, los dos maestros que tenemos son Saturno y Júpiter. Hay que pasar por Saturno para llegar a Júpiter. La casa 11 es la casa de Acuario, que es la era en la que estamos. Es la casa que está de moda. El regente es Urano. Es muy moderno, muy divertido, muy de grandes innovaciones, grandes inventos, muy inteligente. Y la casa 12 es la casa que cierra el zodiaco. Es la casa de Piscis, es la casa de Neptuno y como todos los signos, y sobre todo los tres transpersonales que como hemos visto están en la 8, en la 11 y en la 12, están ya al final del zodiaco y son más complicados porque nos cuesta mucho digerir estos tres planetas y estos tres signos. Neptuno es el amor universal. Los maestros lo llegan a ello, pero a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, en una vibración más baja, y la tenemos todos, donde está Neptuno en la casa es donde está la confusión, los engaños, puede haber mentiras. Entonces, es muy difícil controlar a Neptuno. Al océano no lo controla nadie. Es una casa de maestros. Estos son los tres planetas que ya dijimos que son las personas que son más difíciles de digerir. Dicho esto, ya he resumido el resumen y vamos a pasar a la clase de hoy, que es la casa. Vamos a hablar de los aspectos. Pero antes os quería comentar que el zodíaco en reposo, que es este que tenemos aquí, es teórico, pero está activo. Entonces no es tan sencillo como vimos la semana pasada, porque hay un permanente cambio en función del karma individual, continental, planetario, etc. Entonces todo está en movimiento según nuestra historia personal y la historia del planeta, etc. Entonces los planetas a su vez tienen una energía diferente según en el signo y en la casa donde se encuentren. Lo voy a explicar muy lentamente para que podamos ir entendiéndolo y por favor lo que no entendáis lo preguntáis y lo vamos a ir explicando. Por ejemplo, el planeta Marte en la casa de Géminis, en la 3, no es lo mismo que si estuviera en Aries. Un Marte en Géminis, un Marte en Aries sería el puro guerrero y un Marte en Géminis iría al tema de la comunicación. Entonces sería un Marte, si tienes Marte en Géminis o en la casa 3 también,
la comunicación tuya sería directa, clara. Y si estuviera bien aspectado, y ahora vamos a ver los aspectos, sería una comunicación sintética, concisa, clara, concreta, un Marte muy claro. Si estuviera mal aspectado, pues tendría una lengua peligrosa. Y entonces sería una lengua agresiva, por ejemplo. Otro ejemplo que voy a poner, Neptuno en Géminis o en la casa 3. Un Neptuno en Géminis en la casa 3, si es una persona muy elevada, pues tendría una comunicación maravillosa, neptuniana en el sentido de muy amorosa, pero muy probablemente si no llega a una alta vibración, ese Neptuno puede dar lugar a verborrea, a hablar chismes, a confundirse hablando, etc. Por ejemplo, un Saturno en Géminis en la casa 3, pues sería un gran profesor, pero un profesor un poco aburrido, un poco serio, un poco seco, para hacernos una idea. Para entender los signos, o mejor, para sentirlos o interiorizarlos, lo que vamos a hacer ya a partir de la semana que viene es, con cada signo, vamos a hacer una meditación guiada en la que vamos a interiorizar el signo. ¿Vale? Entonces, al interiorizarlo y sentirlo, me voy a ahorrar muchas explicaciones de cómo son los signos. ¿Vale? Eso empezamos la semana que viene. Ahora vamos a ver los aspectos. Los aspectos son el diálogo que hay entre los actores. Dijimos que el planeta es el qué, el signo es el cómo y la casa es dónde trabaja. Entonces, los aspectos es el diálogo que tienen entre los planetas. Si el diálogo es fluido y es fácil, estamos hablando de trígonos y sextiles. También comentamos que si tienes muchos trígonos y muchos sextiles, pues tienes una vida fácil, pero tampoco aprendes demasiado, porque al no tener dificultades no te esfuerzas. Si hay tensión en el diálogo de los planetas, hablamos de cuadraturas y en un nivel menos inferior hablamos de quincunциos. Entonces, en la cuadratura tú tienes el conflicto, pero como no lo tienes enfrente, que está cuadrado, no lo ves. Entonces, tienes el conflicto, pero no eres consciente de él, con lo cual es difícil solucionarlo. Si hay una contradicción, estamos hablando de oposiciones. En una oposición están uno enfrente del otro. Entonces, están opuestos, son 180 grados. Entonces, hay una tensión entre los dos, o tira uno o tira el otro. Pero llegar al punto medio cuesta mucho, es muy difícil. Por ejemplo, una tensión entre Saturno y Marte, o estás en la fuerza y en la actividad y en la acción de Marte, o estás en la pasividad y en la contracción de Saturno. Entonces, tienes las dos, pero hay una tirantez entre las dos. Pero estás viendo al otro. En la cuadratura tienes la tensión y no te enteras. En la oposición te enteras, pero no es siempre fácil de resolver. Porque ya digo que tira más uno u otro. Luego están las conjunciones. La conjunción potencia a los dos planetas si son amistosos y parecido de onda, o hay un conflicto si no son armónicos. Hay, por ejemplo, entre Marte y Venus es más divertido porque hay chispita, es decir, Marte con Venus es un Marte muy suave, más amoroso, y Venus en conjunción con Marte es una Venus más activa, más guerrera, más fogosa. Entonces ahí hay chispitas. Es una conjunción que puede ser divertida. Luego, por ejemplo, una conjunción un poco simpática es la Luna a Plutón, porque la Luna son los sentimientos y Plutón es el gran transformador.
Entonces ahí no es agradable esa conjunción. Luego tenemos otra, por ejemplo, Júpiter-Venus. Si tenemos esa conjunción, esa es maravillosa, porque Venus es el amor y Júpiter la grandiosidad, la generosidad, el conocimiento. Si tenemos esa conjunción es un regalo. Viendo la carta astral de una persona, es muy fácil saber cómo es esa persona. Pero lo importante es que dejemos a los demás en paz y sus cartas y utilicemos el zodiaco para conocernos a nosotros mismos. Para eso vamos a tener mucha paciencia y mucha compasión con nosotros mismos. Humildad, hablábamos la semana pasada y ahora hablo de paciencia y compasión para cuando descubramos cosas que no nos gustan, hacerlo con amor y sin castigo. Todos tenemos de todo y todos tenemos cosas que nos gustan y que conocemos perfectamente y cosas que no nos gustan y entonces a lo mejor las vemos en los demás pero no en nosotros. Entonces vamos a dejar a los demás tranquilos y vamos a centrarnos en nosotros. Vamos a ir viendo cartas concretas y vamos a ir viendo por qué se dan unas circunstancias que son agradables y otras que son menos agradables y que producen algunas dificultades. Ahora, en concreto, para conocernos a nosotros mismos voy a hablar de dos figuras que todavía no he hablado, que son nuevas, que son Lilith y Quirón. A mí me parecen apasionantes las dos, son divertidas y curiosas. Lilith es la mujer perversa. ¿Me estáis siguiendo? Porque como no oigo nada, sí, ¿no? ¿Sí? Podéis abrir los micrófonos si tenéis que interrumpir No. para preguntar. O... Sí. Sí, te oímos. Vale, perfecto. Vale. Bueno, Lilith es la mujer perversa. Es la mala de la película. Entonces, es una rebelde que se rebela contra la organización del mundo, contra Adán, porque no quiere salir de su costilla y ser menos que él, y se rebela hasta contra Dios porque no le gusta la figura que le han dado. Entonces, es un boicot permanente a todo lo que estamos haciendo porque está rabiosa y no está contenta. No estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de un aspecto femenino. Se le llama la mujer perversa y es perversa porque nos está molestando continuamente, pero no es específico de las mujeres, lo tenemos los hombres y lo tenemos las mujeres. Es un personaje femenino que se rebela contra el estatus. ¿Vale? Entonces, yo tengo por aquí un libro de Lilith porque me interesaba y lo que dice este libro es que Lilith nos va a estar dando por saco hasta que aceptemos que es un boicot que tenemos hasta que reconozcamos qué es lo que nosotros queremos, porque te va a estar enseñando, molestando, lo que tú quieres hacer no es lo que tú crees que quieres, es lo que te han enseñado tus padres, tu ciudad, tus profesores, el estatus, la ciudad donde te encuentras. Es lo que los demás quieren que tú seas, tus ancestros, pero no es lo que tú quieres ser. Tú has venido a ser tú. Entonces, no eres lo que los demás quieren que seas, porque el padre está frustrado, le hubiera gustado ser aviador y ahora tú tienes que ser aviador. Entonces, se te va a dar mal porque te estás boicoteando a tú mismo lo que tu alma de verdad quiere que seas. Creo que me explico. Entonces, tenemos que confrontar quién soy yo. Yo no soy lo que los demás quieren que sea. Yo soy lo que he venido a ser, pero no es fácil conocerlo. Entonces, Ortega decía, yo soy yo y mis circunstancias, y ahí hay un diálogo curioso que puede ser al revés, porque la realidad es que puede ser que yo soy mis circunstancias y yo, o hay un tanto por ciento según que te hayan dejado o te hayan machacado. Entonces, la idea de la caja negra de los aviones, que la había dibujado ahora y se le he pasado a Conchi, a ver si la puede poner, es interesante porque nos da
una luz sobre el tema. Conchi. Conchi. Sí, voy a ponerla un momentito. Sí. Desinfecta con luz ultravioleta. También sirve para las llaves, la cartera. Con el mismo sistema de luz podemos desinfectar cualquier espacio. La cadena de ADN del virus de una bacteria y los mata totalmente. Además, nosotros hemos implementado una célula que... Y esta es, acabo de hacer una chapuza ahora, perdonadme, pero es que he tenido un día terrible. Entonces, estos somos nosotros, ¿vale? El círculo de la izquierda es lo que se ve de nosotros. Es lo que nosotros vemos, lo que los demás nos ven. Ahora, de la parte de la derecha, el círculo de arriba es el inconsciente. Es lo que no vemos bien. Pero la parte de abajo es la caja negra de los aviones, que es cuando tienen un accidente, para ver qué es lo que hay, porque eso no tenemos ni idea. Y eso está compuesto por nuestro karma y por nuestros ángeles. Es decir, nosotros llevamos esa carga ancestral, que puede ser para bien y para mal, y nosotros no sabemos lo heredamos. Genéticamente lo heredamos. También lo heredamos educacionalmente, pero no, los padres... Perdona, hay muchísimo ruido, no se te entiende. ¿Hay alguien que tiene un audio abierto? Ya, gracias. Gracias. Entonces, heredamos esa caja negra, la parte negra que no conocemos de nosotros mismos, y es donde nos está boicoteando Lilith, es porque nosotros somos kármicamente o ancestralmente, llevamos esa carga. Tenemos que limpiar esa carga, y en eso estamos todos. Pero no sabemos exactamente cuál es, entonces no es fácil de descubrir, ¿vale? Entonces, esto en numerología, una vez que vamos limpiando con la ayuda de los maestros, de la meditación, del estudiarse a uno mismo y sobre todo con la ayuda de la astrología nos va a decir cuál es nuestro karma. Plutón, Saturno, Urano, la casa 8, la casa 12, la casa 6, son casas kármicas que nos van a ir enseñando cuando está una casa interceptada. ¿Por qué tenemos esas dificultades y no lo sabemos? ¿Vale? Hay otros métodos que cada vez hay más de psicología moderna holística que nos enseñan, pero somos muy complejos. La semana pasada era una carta muy sencilla y ahora ya la vamos complicando. La astrología nos dice quiénes somos y nos da luz en donde nosotros no llegamos, ¿vale? Por esa caja negra, que es que nosotros, por mucha voluntad que le pongamos, no vamos a conocer eso hasta que ya, por mucha evolución, podamos tener acceso a esa información de vidas pasadas. Si eres vidente o te has trabajado mucho, empieza a llegarte información. Entonces ves quién has sido y qué has sido. Y en función de eso, cómo te estás comportando ahora. Eso en Cábala, y ahora hablamos de numerología, sería el número 26. Cuando ya desde la paz que tienes con el conocimiento, adquieres el conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Es el número de Yahvé, el número de la paz. El número 26, cuando yo lo veo por ahí, me encanta porque te está hablando de esa energía, ¿vale? La otra figura que es muy interesante es Quirón. Quirón también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es otro personaje mitológico que era un centauro, que era un poco golfo, pero era bueno. Entonces los dioses le castigaron. Entonces él se dedicó a sanar, a curar, a servir. Y entonces, claro, era golfo por ignorancia, porque un santo es un golfo arrepentido. Es decir, que él tenía su herida y por ignorancia pues hacía cosas que no correspondían. Entonces,
los dioses se apiadaron de él porque el hombre se portaba muy bien, ayudaba mucho a la gente. Y lo que hicieron es que le concedieron el don de sanarse cuando sanaba a los demás. Entonces, Quirón es el sanador herido. Es decir, cuando tú no te entiendes y te metes a psicólogo, a psiquiatra o no sé qué, y a través de eso tú ayudas a los demás, tú te estás sanando, porque al conocer al otro te estás conociendo tú, y al ayudar al otro te ayudas tú. Entonces es un personaje muy interesante porque haciendo servicio, que es lo que nos dicen los maestros que hagamos, haciendo servicio te curas tú, te sanas tú. No hay que fijarse en los defectos de uno. En lo que hay que fijarse es en hacer servicio, en ser útil. Porque sanando a los demás su herida, tú te curas la tuya. Esa es la figura de Quirón. Todos tenemos a Quirón, lo mismo que tenemos a Lilith, y según en qué signo y en qué casa esté, pues tiene su función, ¿vale? Porque la astrología al final es una expansión de la conciencia. Y yo recomiendo mucho el libro de Ike, Astrología Espiritual, que según Kumar ahí se dice todo lo que se tiene que saber sobre astrología. Ahí habla de las correspondencias, bueno, ahí habla absolutamente de todo. Es un libro maravilloso de Ike que deberíamos de saber, lo que pasa es que es un libro muy elevado porque Ike era un maestro de cuidado. Poco a poco lo podemos ir cogiendo, ir leyendo y nos va a ayudar mucho a conocer astrología. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? 7:35. Vale. Bueno, he hablado ya de astrología, no quería extenderme más. ¿Qué tal si pasamos a preguntas? ¿Os parece bien? Porque es que iba a hablar de los números, pero no tengo la pizarra para poner el 1 y todo lo demás. ¿Queréis preguntar, hacer preguntas? De astrología, de numerología o de rayos. De cosas que hayamos hablado, que no hayan quedado claras. Yo desde mi ignorancia en astrología te preguntaría, Nacho, justo eso, lo que has hablado de Lili y Quirón, Sí. que cuándo aparecen y, bueno, ya has dicho que pueden estar en cualquiera de las casas, pues a lo mejor podías poner una nota de qué significa según en qué casa esté, y entonces todos podemos mirar nuestra carta astral, que creo que sería muy interesante tenerla cada día, para aquello de lo que hables, saber a nosotros cómo nos está afectando según nuestra carta. Sí, pues mira, te afecta. Donde está Lilith, tienes problemas. Eso seguro. Porque no lo entiendes. Es que te está haciendo la puñeta. Pero te está haciendo la puñeta de una forma tan interesante que te está haciendo el gran favor de decirte dónde no estás siendo tú mismo y dónde te estás engañando no por maldad, sino porque te han inculcado que tú eres así y tú no eres así, tú eres como eres tú. Pero eres un niño pequeño y entonces cuando eres un chavalín obedeces ciegamente a lo que dicen tus padres porque lo necesitas para sobrevivir. Cuando ya eres mayor dices, no me fastidies, que yo no soy así. Un momento voy a beber agua. Entonces, eso lo vemos. Lo vemos en todos los programas de astrología. Coges cualquiera, yo utilizo Grupo Venus, que no es que sea bueno, es que es el que utilizo. Se llama grupovenus.com. Te metes, pones tu nombre y tus datos. Tienes que poner la fecha de nacimiento y la hora. Si no sabes la hora, la buscas con tus padres. Y si no se acuerdan, en el registro civil, en la carta del registro civil, te viene la hora. Entonces metes 4 datos y te sale tu carta astral.
pone carta de nacimiento. Si miras carta natal con Quirón, te viene Lilith y Quirón. Creo que te viene Lilith también. Y si no, el resto de programas te vienen todos. Son programas que son gratuitos y que tiene muchísima gente. Es muy fácil. Yo me voy a hacer con un programa un poco más serio. Entonces, ahí es donde te viene, donde tenemos Lilith y Quirón, ¿vale? Yo no tengo nada que ocultar. O sea, yo os digo, por ejemplo, Lilith lo tengo en la casa 2. Entonces, es que no quiero hablar de mí porque no viene a cuento, pero bueno, si es que da igual, si nos conocemos todos. Yo tengo ahora un problema con las casas, con los inmuebles, y todos tenemos un problema ahora con los valores, porque ha entrado Urano en la casa 2, que es la casa de los valores. Entonces, está todo como está porque ha entrado Urano en la 2. Pero yo tengo a Lilith. Entonces, con el tema de los valores hay una gran movida. A lo mejor te crees que estás siendo muy bueno, pero por otro lado te estás boicoteando o estás siendo el bueno que tus padres querían que fueras, pero a lo mejor tú no eres tan bueno. Y estás respondiendo a un mandato familiar. Vale, y tengo Quirón en la casa 6, que es la casa del servicio. Entonces, yo me sano sanando a los demás. Entonces, yo tengo un centro de sanación. Entonces, los demás van allí a aprender a sanarse, pero yo me estoy sanando cuando los demás se sanan. Entonces, cada uno se mira en su carta dónde lo tiene y lo va a entender. No son fáciles porque son dos aspectos que no son como los planetas, que son más sencillos de ver. Es decir, son complejos. Yo, si queréis, os hablo de libros, pero para conocerse es importantísimo, ¿vale? Para conocerse, que es de lo que estamos hablando hoy, conócete a ti mismo. Plutón es imprescindible porque te baja a los infiernos y te va a enseñar lo que no quieres saber. Lo que te va a llevar hasta que te dejes de engañar en donde tú crees que no tienes nada que aprender. Plutón te va a bajar y te va a enseñar lo que eres. Y te va a enseñar tus pasiones que no quieres reconocer. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo porque a Plutón no le engañas. Plutón te arrasa, no tiene piedad. No tiene piedad, es como la lava de un volcán. Te arrasa y te va a arrasar sí o sí. Si viene Plutón, déjate, déjate, porque no vas a luchar contra él. Es el más fuerte de todos, ¿vale? Y de hecho ahora en la transformación que está habiendo y que va a haber estos años, está muy implicado Plutón, totalmente implicado. Plutón, Urano y Saturno, ¿vale? Hay ahora unas oposiciones y unas cuadraturas que tenemos todos, porque lo tiene la Tierra, de Saturno y Plutón, tremendas, que no son fáciles de llevar. Pero es lo que hay. Y gracias a eso, si cumplimos, va a venir la luz, la iluminación de la Tierra y de la gente que esté dispuesta a conocerse a sí mismo. Es el gran mensaje de los maestros clásicos. Pitágoras, Platón, es conócete a ti mismo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero no es fácil porque somos alma y cuerpo. Entonces el pinche tirano de Castaneda siempre nos va a estar fastidiando porque es lo que le va. Me preguntan qué son Plutón y Saturno. Julieta. Sobre la luna natal. Y antes había una pregunta anterior que te decía que las casas que están en blanco, ¿qué significan? Las casas que están en blanco. Vale. Las casas que están en blanco no son demasiado significativas, pero todas tienen su sentido. Y entonces lo que pasa es que tienes que mirar el regente de esa casa dónde está. Y donde esté el regente de esa casa, te está dando la clave de esa casa. ¿Vale? Las que no tienen planetas, están vacías las que no tienen planetas. Entonces, las que están vacías, miras el regente de esa casa dónde está y haces la lectura donde esté el regente.
¿vale? Tiene menos fuerza que las casas en las que hay planetas, pero no hay planetas en todas las casas. De hecho, normalmente en la mayoría de las casas no suele haber planetas. Porque si hay un quincuncio donde hay 6 planetas juntos, por ejemplo, 5, pues hay 5 casas que se quedan sin planeta. Entonces, lo normal es tener casas vacías. ¿Vale? Porque tu vida, en esta vida, se fija menos en esa casa. No quiere decir que si no tienes planetas en la casa 5 no vayas a tener hijos, pero tienes que mirar dónde está el regente tuyo de la casa 5 para ver cómo van a ser esos hijos, por ejemplo. ¿Vale? Y a lo que decía Julieta, un Plutón y un Saturno en la luna natal, ¿era la pregunta? Sí, sobre la luna natal. Pues Ábrete los chat. Es una faena porque Saturno te seca, la luna habla de unos sentimientos muy fríos, falta de amor expreso, que lo pueden tener, pero el niño o la niña no lo ha vivido muy amorosamente. Pero sí te está hablando de una familia austera, seria, sin un amor afectivo, sin abrazos, sin besos, sin grandes alegrías. Es una luna triste, seca. Hay falta de expresividad, ¿vale? Decíamos que la luna son los sentimientos y las emociones, y Saturno habla de sequedad, de frialdad, a lo mejor incluso de dolor, de austeridad. Y Plutón ya es peor, ya son palabras mayores. Un Plutón sobre tu luna natal puede hablar de una rasgadura emocional muy profunda, puede hablar incluso de una violación o algo así cuando eres muy, muy pequeño, cosas muy, muy dolorosas. Se va a vivir una vida muy dolorosa. Ahora, es una burrada, pero cuanto más dolor, más amor. Si sabes llevarlo, aprendes más. Y luego vas a poder ayudar a los demás, porque si tú has sufrido, estás en disposición de poder ayudar a los demás. Si tú no has sufrido, no puedes ayudar a los demás porque no les entiendes. Entonces, grandes sanadores han sido grandes sufridores. Pero es que eso es así. A veces el alma elige un karma complicado para poder hacer ayudas complicadas. Pero todos tenemos a Plutón, a Saturno y a la Luna, ¿vale? Más preguntas. Bueno, yo aviso que no soy astrólogo, ¿eh? Yo soy un caradura que viene aquí a decir un poquito de intuición y que la gente me pregunta que diga cosas y que enseñe cartas. Pero yo tengo buena voluntad, pero soy un carrota, ¿eh? Lo aviso. Nacho, Dime. yo tengo el Quirón a la casa 7. ¿Qué significa? La 7 es la justicia, la pareja. Joder, me he metido con los dos más complicados. La casa 7 es la pareja, la justicia. Un Quirón en la 7 es que en el matrimonio, si no has sido juez o algo así, pues que en el matrimonio, en la pareja o con los socios, tú has tenido una herida que normalmente traes de otra vida, porque ahí todos tenemos heridas, es que si no, pues esto sería una maravilla, pero como le preguntaron una vez a Kumar, le dijo Kumar, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué tenemos que olvidarnos de las vidas pasadas? Miró a su mujer, se rió y su mujer también le dijo, porque si no, aquí nadie volvía a tener hijos y se volvía a casar. Y entonces el mundo se acababa. Entonces, el matrimonio es maravilloso si el amor es con mayúscula, pero lo normal es que no sea con mayúscula, que es nosotros proyectamos
ilusiones en el otro y nos engañamos y entonces le hacemos al otro, le ponemos nuestra percha y le hacemos víctima de nuestras ilusiones. Y entonces le hacemos eso, víctima de nuestras ilusiones. Entonces el otro que tiene su vida y sus problemas tiene el mismo problema y es que a nosotros nos busca porque las patologías nos unen. Y entonces cuando se va la ilusión, que es muy ilusionante, pero cuando se va la ilusión llega la realidad. Entonces, un Quirón en la casa 7 está hablando de que tú, al ayudar al otro, te estás ayudando tú. Es decir, cuando ves las deficiencias, las carencias, el dolor, la herida del otro, y todos tenemos heridas porque ahí entramos en la caja negra kármica, todos absolutamente hemos tenido dificultades en la pareja, porque es en la pareja donde aprendes más. Yo, perdonadme que ya que me he puesto a hablar de mí porque no soy nada profesional, tengo Saturno en la casa 4. Entonces, me he tirado 60 años hasta que he tenido pareja, porque he huido. ¿Por qué? Porque tengo a Saturno. Porque en las parejas he tenido, como todos, de todo. Entonces, el gato escaldado del agua huye. Pero yo no me acuerdo, porque eso es kármico. Entonces, a mí se me dan bien las mujeres, tengo un trígono sol-luna y ya es que me estoy pasando un montón. Pero bueno, esto ya es una charleta. Entonces, Gracias. pero tengo un problema kármico, evidentísimo, ¿vale? Entonces, es una dificultad kármica. Eso forma parte de la caja negra que nadie conoce porque no es agradable. Entonces, simplemente, como no se te da bien porque tienes ahí un problema kármico que no conoces porque no puedes conocer, sales escapado hasta que ya llega Saturno y te dice, chaval, aquí, no te me escapes. Vale, entonces un Quirón en la casa 7 está hablando de sanar la herida a través de sanar la herida del otro. Sanando al otro te sanas tú. Porque sí que lo de la pareja es maravilloso porque es donde más aprendemos. Entonces, nadie escucha a su pareja. La pareja te está calentando la oreja y no haces ni caso. Nadie escucha a su pareja porque estamos hartos de oírla. Hace falta mucha sabiduría para entender al otro y dejarle en paz y no molestarle diciendo que sea como tú quieres que sea. Lo de la pareja es maravilloso. Es un chollo. Porque es donde aprendemos. Es donde aprendemos. Gracias. Había una pregunta de Isabel que dice Lilith en casa 9 en Géminis y luego tienes otra de Lilith en casa 12. ¿Qué problemas conlleva? Primero en Lilith, casa 9 en Géminis. es que habría que ver también los planetas que hay. De todas formas, me estáis hablando de dos símbolos que no es lo mío porque no son planetas, ni signos, ni casas, pero Lilith en la 9, la casa 9 es la casa de Sagitario y de la sabiduría. Entonces, Lilith en la 9 es un boicoteo de la sabiduría. Habría que ver qué planetas hay en la casa 9 y la persona que ha hecho esa pregunta, yo me comprometo a mirárselo, pero tengo que ver la carta porque solo así sé que hay un boicoteo con la sabiduría. Tú Sí, soy yo. dice perdón en la casa 11, que no es la 9. No, no sé. Yo la tengo en la 9. Perdón, Lidia en la 11, dice. ¿Con quién estoy hablando? Yo soy Isabel y tengo Isabel. la Lilith en la 9. Vale. Y la otra chica te ha preguntado la 12, pero después ha dicho, Ariadna ha La dicho 11. no, la 11. Vale. Bueno. Pero no tengo más planetas en la 9. Pues yo te lo miro, Isabel, te lo prometo. Pásame tus datos, te miro la carta y te lo digo. ¿Vale? Hay un boicoteo con el conocimiento, con la sabiduría. Pero ¿cómo me comunico contigo? Aquí te lo pienso. Isabel, yo te tengo ahí fichada. Escribe Llámame. De acuerdo. Voy a echarle una ojeadilla y te digo algo, ¿vale? Sí. Tienes un boicoteo con el conocimiento. Porque posiblemente en otra vida
hayas sido una bruja y te han quemado, sabías más de lo que tenías que saber, entonces no te lo permitieron, entonces ahora tienes un bloqueo, no te dejan saber, tú no te dejas, perdona, no te permites saber, porque por haber sabido te han cascado. Por ejemplo, por eso habría que verlo en la carta, todo tiene un porqué y muchas veces es mucho más sencillo de lo que creemos, pero hay que llegar a ese porqué, ¿vale? Seguramente te han cascado por haber sido bruja, por haber salido demasiado, ¿vale? Entonces ahora no quieres saber porque te han dado. A lo mejor es por eso, ¿eh? La otra era Lilith en la 12, pero que luego era en la 11. ¿Quién es? Ariadna pone. Ariadna. Un Lilith en la 11. Hola, sí, soy yo, perdón. Sí, pues mira, eso puede ser dificultades con los grupos, que te boicoteas y que te sale mal algo relacionado con, claro, con la energía de la casa 11, que es la energía de Acuario. Problemas con ONGs, temas así, probablemente también porque en vidas anteriores, porque claro, Lilith te viene de vidas pasadas, tú tienes un alma y a ti te educan de otra forma, pero los educadores son nuestros maestros. Dije que esto iba a ser astrología básica y que iba a dar conceptos básicos, pero ahora ya me estáis complicando la vida. No sé para qué me he metido en esto, en general. Que has puesto como ejemplo y ahora... Nos has hablado tú de Lilith, de Quirón, no lo sabíamos que No, estaban ahí. soy yo el que me he metido en este berenjenal, esto es lamentable. Un Lilith en la casa... en la casa 11 es un boicoteo con las ONGs, la modernidad, los ordenadores, con todo lo que sea moderno, acuariano, son dificultades también. Entonces habría que ver la carta para verlo en su conjunto, porque es que, claro, la astrología es nuestra vida, es un mundo inmenso. Es cuando nosotros nos iluminamos, conectamos con el universo, porque somos dioses en miniatura. Entonces, tenemos dentro de nosotros el universo entero. Por eso cuando uno se ilumina, los planetas dan palmas, se ponen contentísimos, porque es que conectas con el universo. La astrología es conciencia pura. Es una expansión de conciencia, por eso es Júpiter el que dirige la astrología. Entonces, no se puede saber un Lilith en tal casa cómo te está afectando, salvo que veas toda tu carta, donde tienes colocados todos tus planetas, los signos, los aspectos, dificultades, facilidades. Pero en principio sería una dificultad con todo lo que sea, con los ordenadores, con todo lo que sea moderno, con todo lo que sea nuevo, porque has estado en una familia muy tradicional y entonces no les gustan las novedades, etc. Eso les pasa a casi todos los que estamos metidos con temas espirituales. No podemos hablar con nadie porque la gente no nos entiende. Entonces es mejor estar calladitos, chitón, porque si no Pues sí. nos van a machacar, se van a reír de nosotros y vamos a decir lo que no tenemos que decir y vamos a tener problemas. Entonces, pues todos tenemos una Lilith en la 11. Todos los espirituales, porque no nos van a... Porque la 11 es la época de ahora, no es la época de la religión, sino de la espiritualidad. Entonces, ahí es la casa de Saint Germain, de la magia materializada. Es la materialización de la magia, ¿vale? Entonces, es todo muy moderno, es modernísimo. Ahora las ideas, como está Urano en la casa 2, es una revolución.
Entonces, y porque está Plutón en la 10 también, está todo lo que sea institucional, está todo patas arriba. Los políticos, las tradiciones, las iglesias, es un momento de evolución salvaje, rapidísima y acelerada. Entonces, ahora mismo, ser espiritual, pues hay que tener mucho cuidadín y no ir contándolo por ahí, andarte muy tranquilito, lo más centrado posible y no contar nada a nadie porque a nadie le interesa y no te van a perdonar que no te entiendan, porque les vas a dar miedo. Bueno, a las 8 tenemos que seguro cortar porque hay otra reunión. Y ¿Qué hora es? Es que no menos tengo- 5, son menos 5. Ah, Y yo te iba a proponer, bueno, puestos a proponer, a ver qué opina el resto, pero no sé si vas a hablar de numerología y la relación que hay con el signo que tengas o si la hay. El número que tú tienes de tu nombre con... Se me ocurría una relación así, si es que la hay. sí, eso en 5 minutos es imposible, pero me lo apunto para la siguiente. No, Y en 5 hablamos minutos de no, eso. yo te lo propongo si en Hay alguna de las una... clases. Sí, hay una correspondencia entre... A ver, todo tiene un símbolo, un número, una vibración y un color, absolutamente todo. Entonces hay una correspondencia, y Kumar tiene unas tablas de correspondencias en sus libros, entre colores, números, rayos, etc. Y sí que hay correspondencia. Sí, clarísimo. El próximo día voy a hablar más de numerología y también es que me tengo que buscar una tabla donde ponerlo para que lo podáis ver. Como insinué la semana pasada, la A es el número 1, la B es el número 2, la C es el número 3 y así hasta el 9. Y vuelve a empezar. Entonces, las vocales hablan de la energía de nuestra alma y las consonantes hablan de la energía de la personalidad. Si las sumamos y las reducimos, nos van a dar cuál es el número de nuestra alma, la vibración, y el número de la personalidad. Y si sumamos 2, nos va a dar el número de guía de nuestra vida, ¿vale? ¿Cuál es nuestra esencia? Lo mismo que si sumamos los 2 dígitos o el dígito del día, los del mes o el del mes y los del año, y los resumimos, nos van a dar esa energía nuestra que llevamos como marca de la casa. Es como la correspondencia a la casa astral, perdona, al zodiaco personal. Entonces son energías que sí, que a mí me encanta la numerología. Entonces vamos a seguir hablando de todo lo que queráis y a ver si yo debo de tener también Lilith en la casa 11, porque es la de la modernidad. Estoy aquí con estas chapuzas ancestrales. Me da vergüenza verlas. Qué bueno. Pero bueno, yo es que lo que pasa es que tengo mucho lío y muchas cosas que hacer, entonces no tengo tiempo. Pero de verdad voy a modernizarme un poquitín para poder dar clases de Zoom, porque es que como nunca lo he hecho, pues no sé cómo se hace. Aprendiendo. Perdonadme. Perdonado. Soy un atrevido. Pero lo vamos a hacer, ¿vale? Lo que me has preguntado, Conchi. Y lo otro, darme vuestra carta y ampliaré un poco de conocimiento. Yo creo que ya estamos en hora, ¿no? Pues sí, con esto tenemos que cortar, sí, hasta Vale. el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias.